la presencia del Señor? ¿Cuántos sienten la presencia? ¿Cuántos sienten ese gozo, esa paz que Dios da? Amén. Yo me siento gozosa, hermanos, porque Dios es bueno. Dios es bueno, amén. Así, hermano, con esa alegría, ese gozo, amén, vamos a pasar a nuestro pastor, que es el portador de la palabra en esta tarde, amén. Aquí llegó mi lugar. Dios me lo bendiga a todos. Aleluya, Dios te bendiga. Señor le bendiga, hermanos. Todo lo que respire, siga alabando al Señor. Gloria al Señor. ¿Me escuchan bien, hermanos? Amén, gloria a Dios. Senté un poco de ruido acá en estas bocinas, pero así los niños van a estar pasando su clase, amén. ¿Sí va a haber clases? Sí, amén. Van a pasar los niños a su clase, gloria al Señor, y los más niños grandes se quedan aquí, amén. Gloria al Señor, porque somos niños del Señor. Todos somos niños del Señor, somos sus hijos, amén. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor Todopoderoso. Hizo los cielos y la tierra, amén. Aquí servimos a un Dios grande, majestuoso, amén, lleno de amor y misericordia. Pero sean bienvenidos todos una vez más a la casa del Señor, como damos la bienvenida por segunda vez a la cuñada de nuestro hermano Omar. Sea bienvenida, hermana, juntamente con todos sus hijos. Dale fuerte palmas a ver por su vida. Algunos de los hermanos no están aquí. Hubo una emergencia, otros salieron del condado de Tulare, pero gracias a Dios usted está aquí, amén. Hermanos, estoy viendo si va a haber necesidad de traducir por sus hijos, hermana. ¿Estamos bien? Are we good? Okay. Hermanos, vamos a ir a las escrituras, al libro de Lucas, capítulo 18. ¿Cuántos trajeron su espada? Amén. Y si no trajo su espada, vamos a tener una plática muy seriamente. Se crean, hermanos. Pero sí, todo buen cristiano debe traer su Biblia todos los días a la iglesia. Amén. Capítulo 18 de Lucas. Y estaremos leyendo del 1 al 8. Al Dios que servimos, hermanos, no hay nada imposible que Él no pueda hacer por nosotros. Amén. Él todo lo puede. Cuando lo tengan, un fuerte amén. La bendita palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia dándote primeramente gloria, honra y alabanza, porque usted es digno de recibirla, mi Dios, porque sin usted no pudiéramos estar aquí, pero con usted seguimos adelante fuertes en la fe. Y en este momento pido el favor y la dirección de su Santo Espíritu, que me ayude, que me bendiga para dar esta palabra, y que sea usted poniendo esas palabras en mis labios, Señor, y que usted ponga ese sentir en mi corazón, Señor. Prepara el pueblo, Señor, sus corazones, Señor, para recibir esta palabra, y que tu palabra de aliento levante, restaure y liberte y anime para seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Y que todo lo que quiera impedir que tu gloria se derrame en esta palabra sobre nuestros corazones, le reprendo en el nombre de Jesús, y echo toda potestad del diablo, todo dardo del diablo fuera cancelado en este momento, y declaro la victoria de Cristo sobre cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Estaré tratando bajo el tema, no pierdas la fe. ¿Está despierta la iglesia? ¿O quieren perder la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios y ver los milagros de Dios.
Es necesario que la iglesia tenga fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque este camino es de fe. No vimos a Jesús. No vimos los milagros que Él hizo. Pero creemos que sucedieron. Por eso estamos aquí. Porque algo se activó en nuestros corazones cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Que ahí podemos empezar a ver diferente y que hemos sentido que Él es real. A su nombre. En este momento, bajo este tema, no pierdas la fe. ¿Por qué, hermanos, este tema no pierdas la fe? Porque a través de este pasaje Dios nos quiere hablar de la persistencia que tiene que haber en nosotros. Y vemos a Jesucristo dando una parábola de necesidad de orar siempre. ¿Y qué? Y no desmayar. Entonces, cuando vemos a Jesucristo dando esta introducción, antes de explicarle la historia de la viuda y de este juez injusto, Jesucristo les pone por primero la palabra de que es necesario de mantener la oración en nuestras vidas. Porque en la oración hay respuestas para con nosotros de parte de Dios. Cuando venimos y clamamos al Señor en nuestras necesidades, en nuestras pruebas, en nuestras luchas, es donde nosotros venimos y decimos: Señor, ayúdame, te necesito. Auméntame la fe en esta prueba, que no es fácil. Hermanos, y el Señor hace la obra, porque ese es el trabajo de Dios, ayudarnos a seguir adelante. Pero también nuestro trabajo es depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en la palabra, en el Señor, en el Espíritu Santo, porque en Él está todo, como siempre digo, la plenitud de Cristo para con nosotros, para sacarnos adelante en toda prueba y lucha que enfrentamos. Pero vemos que cuando Jesucristo viene explicándoles a sus discípulos, hablándoles de esta historia, les decía: mira, en una ciudad había un juez. Este juez no respetaba ni a Dios, no temía a Dios y no respetaba a hombre. Este era un juez rebelde, un juez duro, difícil de tratar, de hablar con él. Pero dice, pero también había una viuda que estaba en necesidad, clamando por mucho tiempo por justicia. Y dice que Jesús, cuando empieza a decirles que este juez era difícil de tratar, pero les mostró que esta mujer no le importó cuán duro era este juez. Esta mujer no temió de ir a volverle a preguntar, porque como leemos la escritura, dice que esta mujer iba cada rato con él a clamar por justicia. ¿Y cuántos de nosotros, cuando estamos en una necesidad como esta mujer, que quería justicia, y que también nosotros a veces clamamos por justicia, que a veces también clamamos por nuestras necesidades, cuántas veces a veces queremos desmayar y no seguir clamando? Pero Jesús le dice a su pueblo: mira, pero ustedes no se cansen de orar, porque en la oración va a haber respuesta. En la persistencia de su fe van a ver la gloria de Dios, porque para Dios no hay nada que no pueda ser posible por nosotros. Entonces dice que esta mujer no tenía marido. Esta mujer iba sola y ella no le importaba qué resultado o qué palabra podría salir del juez, sino que ella iba por fe a clamar por justicia. Eso es decir, que esta mujer no le importaba cuán grande era este señor, este juez. Eso es decir, para usted no le tiene que importar cuán grande es su problema, porque no es más grande su problema que Dios. Dios es más grande que sus problemas. Dios es más grande para poder resolver cualquier situación que estemos pasando, pero tienes que persistir en la fe de seguir clamando por lo que le estás pidiendo a Dios, y no tienes que desmayar. No puedes hacer como Elías y esconderte en una cueva, porque cuando llegas a una cueva te vas a desesperar, te va a entrar depresión como Elías. Por eso es que el Señor, cuando uno, hermano, pasa por una necesidad y desfallece un poco nuestra fe, lo debilitamos, como que dejamos de creer y confiar en Dios, el Señor siempre va a traer un ángel para decirte: levántate, porque el largo camino te espera. No te puedes quedar allí. Tú tienes que seguir clamando por lo que le está pidiendo a Dios. Y el Señor, a través de esta palabra, quiere levantar tu ánimo, quiere fortalecer tu fe, porque el Dios de nuestra salvación está con nosotros.
Está con su pueblo. Que cuando había hambre, Dios les dio de comer en el desierto. Cuando tenían sed, les daba de beber. Y su vestidura y su calzado nunca se desgastó, dice la palabra. Eso es decir, Dios está en control sobre toda la situación que estamos pasando. Pero no desfallezca tu fe. No pierdas la fe, porque cuando tú pierdes la fe, pierdes la adoración. Pierdes la adoración de seguir adorando. Porque a veces cuando nos enfocamos en nuestro problema, mucha gente, muchos hermanos más bien, dejan de adorar a Dios. Dejan de buscar a Dios. Ya no buscan ni su palabra, ya no buscan el ayuno, las oraciones. A veces se dejan de congregar. ¿Por qué? Porque creen que ya fue tarde, ya todo se terminó. Pero el Señor le dice a dos mujeres cuando murió su hermano, que después de 4 días apareció Jesucristo y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, tú lo hubieras sanado. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho que si te creyeres, verás la gloria de Dios? Y así el Señor te sigue diciendo a ti y a mí: sigue creyendo, sigue soñando, porque hay muchos que han dejado de soñar. Porque cada uno de nosotros tenemos sueños que queremos ver en nuestra vida que se cumplan. Yo soy un soñador, hermanos. Yo me gusta soñar con cosas grandes. Y me acuerdo que el Señor una vez le dijo a mi esposa: tu esposo pide cosas grandes. ¿Te acuerdas? Hermanos, es que ¿sabe por qué yo pido grandes? Porque si le pido cosas chiquitas, chiquitas cosas me va a dar Dios. Y yo cuando pido grandes, porque yo creo que Él puede ser. Porque no hay nada que Él no pueda hacer por mí. Yo mi deseo más grande es decir, ser un buen predicador, grande, glorificando su nombre, hermanos. No es para glorificarme a mí, sino para que Él sea glorificado y multitud de almas se salven. Ese es mi anhelo más grande. Más grande, porque eso es hacer la voluntad de Dios. El Señor dice: mi voluntad no es comer esta comida, mi voluntad es predicar el Evangelio, dijo Jesús. Entonces ese es nuestro anhelo más grande, ¿verdad? De hacer su voluntad. Pero en nuestra vida, en nuestro caminar con Jesucristo, vamos a enfrentar luchas y pruebas donde nuestra fe va a ser probada. Va a haber procesos donde vamos a ser metidos como el oro en el fuego para ser probada nuestra fe. Y ahí es donde Dios va a ver, va a examinar a su pueblo realmente, los que creen, los que tienen fe. Y los que no, hermanos, se van a derretir. Pero los que están firmes van a mantenerse firmes creyendo, hermano, porque han sabido, han conocido a este Dios, que este Dios está con su pueblo. Y hasta aquí el Señor nos ha sostenido cuando clamamos a Él por ayuda. ¿Cuántos de nosotros hemos querido desmayar? ¿Cuántos de nosotros hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántos han querido seguir este camino y decir que ya no quiero ir a la iglesia? Pues yo le digo a esos que quieren dejar de la iglesia y todo ese camino, ¿qué te espera allá afuera? Nada. Es peor. Allá estábamos siendo atacados, juzgados, se burlaban de nosotros. El diablo los tenía como títeres por allá y por acá, destruyendo nuestras vidas, destruyendo la casa, la familia. Mas en este camino, si lo mantenemos con el Señor restaurará nuestras fuerzas cada día que peleamos una buena batalla. Dios nos renovará en su espíritu, dice la palabra de Dios, para mantener la fe en nosotros, porque ese es el trabajo de Dios, porque dice que no es de todos la fe. Este don de la fe no es de todos, sino es de aquellos que creen que le hay, de que Él existe y de que Él sigue siendo el mismo de ayer y hoy por los siglos. Este es el Dios que servimos, que no cambia como nosotros, que nosotros claudicamos, a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces a medias, pero el trabajo nuestro es no perder la fe, porque la fe te mantiene caminando sobre las aguas, danzando en medio del fuego. Que cuando quiera venir al adversario, el enemigo, el diablo, a querernos atormentar, hermanos, nosotros estaremos firmes. Sí, lo vamos a turbar, pero el espíritu guerrero que está dentro de nosotros, que se llama Jesucristo, nos va a dar la victoria, nos va a ayudar a seguir adelante, peleando la buena batalla, no importando lo que estamos pasando, porque sabemos que lo mejor nos espera en el cielo. No importa lo que nos sea quitado de nuestra vida, pero lo importante es que no se quite tu fe. La fe de todo el cristiano. You gotta trust the Lord. Tienes que confiar en Dios. Tú tienes que persistir orando. Por eso el Señor les declaró: es necesario orar siempre. ¿Por qué? Porque vas a enfrentarte con jueces duros, con hombres duros. Te vas a enfrentar en batallas grandes. Y
el escudo de la fe nos va a ayudar a mantenernos firmes. Tienes que tener el escudo de la fe, defender lo que Dios te dio, retener lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, dice la palabra del Señor. Entonces, es un decir, cuando digo no pierda la fe, es un decir que la iglesia tiene que ser persistente en su fe. Tiene que persistir en su fe, aunque no veas nada, pero tú tienes que creerle que sí lo hay. Porque nosotros esperamos ver un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice la Escritura. Dice la Escritura que vamos a ver al Señor y estaremos adorando al Señor. Dice que en el cielo hay calles de oro, y yo creo que yo voy a caminar por esas calles de oro. Dice que hay un mar cristalino, yo creo que yo voy a nadar en ese mar. Dice que allá, parece que dice que hay pupusas o no hay pupusas. ¡Aleluya! Pero hermanos, a la comida del cielo es mejor. Y es glorificar a Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo esto? Que a lo mejor va a haber comida y todo eso, porque dice que allá no va a haber más hambre. Eso significa que allá va a haber abundancia. Va a haber abundancia. Hasta llenarte, hermano, pero no van a pecar de comer tanto allá en el cielo. No, hermanos, Dios es fiel y justo para perdonar los pecados de todo aquel que se ha desviado del Señor y que es pecado. ¿Qué? Que nuestra fe baje. Porque dice que si sabes hacer el bien y no lo haces, te cuenta por pecado. Imagínense si dudamos del Señor. Eso a Dios no le agrada, que nosotros ya conociendo al Señor dudamos de Él. Pero a veces de tanta lucha y tanta prueba, hermanos, nos sentimos oprimidos contra la pared y la espada. Y ahí a veces como que nuestra fe como que quiere venir la duda en la carne. Pero si estamos bien llenos de Dios, buscando siempre al Señor, el que va a ganar se llama Jesús en nuestras vidas. Él nos va a dar la victoria. Por eso dijo el Señor: ustedes es necesario que estén apegados a mí, porque separados de mí no podréis hacer nada. No podréis hacer nada. Entonces necesitamos a Jesús. ¿Cuántas veces a la semana en nuestra vida? Los 7 días. Cada día, cada segundo, cada respirar tenemos que glorificar a Dios. Porque cada día tenemos una guerra, una lucha, un dardo que el enemigo nos envía. Y a veces el enemigo quiere traer el pasado, pero nosotros tenemos que reprender el pasado y decirle: ¿sabe qué? Ese fue mi pasado. Bien dicho, mi pasado. Ese ahora es testimonio para glorificar al Dios que todo lo puede. El Dios donde me sacó de ese testimonio. Entonces, hermanos, la fe del cristiano tiene que estar firme. Por eso que Jesucristo en el último versículo dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es un decir, ¿hallará fe en quién? En los creyentes, nosotros. Porque los demás, si tuvieran fe, estuvieran en el camino. Pero ellos no tienen fe, porque no es de todos. Solamente es de aquellos que ya están dentro del arca, que es en Cristo Jesús, dentro del redil, del rebaño del Señor. Entonces su trabajo es mantener, fortaleciendo su fe, buscando al Señor. Y cuando usted busca al Señor, su fe va a estar firme. Pero si no busca al Señor, su fe va a estar pequeña. Y cuando tu fe está pequeña, pequeñas cosas vas a ver. Pero si tu fe es grande, cosas grandes vas a mirar en el nombre de Jesucristo. Tiene que ser grande tu fe para ver cosas grandes. Depende de la medida de tu fe, así será vista la gloria de Dios sobre nosotros. Hermanos, mi fe es grande y a veces pueden decirme loco. Pero hermanos, es que esa es mi fe. Esa es mi fe. Cada quien tiene su fe en una medida mediana, chica, grande, extra large, doble X, de todo, hermanos. Pero mi fe, hermanos, es grande. Y una vez, parece que ya lo conté sobre, como decía la hermana Lorena, de una uña que tenía en su dedo enterrado o algo así. Yo, recién convertido, hermanos, en el primer año me sucedió eso en un dedo. Y me acuerdo que mi esposa me miraba que caminaba chueco allí cuando me subía al troque con las botas de casquillo bien pesadotas. Me decían: ve al doctor, porque te puede salir gangrena y todo eso. Y es cierto, hermanos. Y es cierto, si su fe no es grande, vaya al doctor. Pero mi fe era muy grande porque yo vi la gloria de Dios, cómo me cambió, cómo me transformó. Quizás no al 100, porque es un proceso llegar a la perfección hasta el día de Cristo, dice la palabra. Pero hermanos, duré un año así con este problema de mi dedo. Hinchado estaba, pero yo seguí firme, aferrado a mi fe.
Y hubo un momento donde se cumplió casi ese año exacto, cuando estaba acostado en el sofá, y de repente sentí que algo explotó en mi dedo. Y sentí caliente. Y alcé mi pie porque estaba acostado en chor allí en el sofá, y miré chorreando sangre y pus sobre mi dedo. Pero sentí un alivio. ¿Y qué creen? Desde ese día fui sano, fui libre. ¿Por qué? Porque esa fue mi fe. Yo hasta la fecha, hermanos, les quiero decir, y mi esposa lo sabe, a mí no me gusta ir a visitar a los doctores, los hospitales, para nada, para nada. Pero ha habido momentos donde he tenido que ir por causa del trabajo, para llevar notas. Por eso es que voy. Pero mi fe, que aunque venga algo grande en mi vida, yo prefiero morir en mi fe. No me importa. No me importa lo que me pase, pero yo sé a dónde voy. Esa es mi fe. En este momento, hermanos, tengo una tía que ahora me texteó mi hermana y que le dijo a mi mamá, y ya lo dije el otro miércoles, pidió oración por ella, que le habían detectado este viernes, 8 días atrás, cáncer. Y ahora me texteó mi hermana que ahora descubrieron que ya el cáncer está regado sobre todo su cuerpo. Yo tengo fe y le he pedido a Dios que toque el corazón de mi familia y me llamen para ir a orar por ella. Me han pedido oración solamente, pero no me han dicho ven a mi casa y ora por mi madre. Pero si no me llaman, prefiero ir un día de estos. Y yo estaba meditando hoy diciéndole, Señor, que esta unción que está sobre mí, que es tu presencia, haga ese milagro. Porque tu palabra dice que el Espíritu que está sobre mí fue dado para libertar al cautivo, sanar a los enfermos, a restaurar los corazones quebrantados. Y esa fe es mi fe, de que eso puede suceder si es la voluntad de Dios sanar a mi tía. Y yo le dije al Señor, Señor, así, si yo llego allí y yo viendo en visión, diciendo, Señor, haciendo una oración por todos ellos mientras oraba por mi tía, decía, así como en aquel día cuando Pedro fue a platicar tu palabra con Cornelio, así derrama de tu gloria para que se salve mi familia. Por algo está sucediendo esto, hermanos. Y quizás Dios quiere salvar y llegar la salvación a través de lo que llevamos a nosotros para con ellos. Esa es mi fe, de que Dios se glorifique. Y a veces, hermano, cuando oro por alguien, a veces he visto la gloria de Dios y a veces no he visto que Dios sana. Pero es porque así quiso Dios. Porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo perfecto de Dios que Dios se va a glorificar, porque quizás Dios todavía está trabajando con esa vida. Y cuando ya esa vida ya fue procesada, ya está lista, entonces Dios hará la obra. Pero por eso no te desesperes. Dice la palabra de Dios que es necesario que cuando nosotros nos sentamos desesperados, con ansiedad, depositar toda ansiedad a los pies de Cristo. No te desesperes, porque si cargas esa desesperación y no la pones a los pies de Cristo, tu fe puede ser turbada. Y cuando nuestra fe es turbada, no podemos trabajar bien con el Señor, no podemos servir a Dios bien. ¿Por qué? Porque no vamos a estar libres de poder sentir ese gozo, esa libertad para hacer lo que fuimos encomendados a hacer, porque será un estorbo dudar y dejar de creer en el Señor. Porque hay muchos hermanos que bajan su alabanza en sus pruebas. Hay muchos que dejan de cantarle, dejan de predicar el evangelio. Pero esta mujer viuda dice que a ella no le importó su problema que estaba delante de él. Dice que este juez, dice que de tanto que esta mujer venía, dice, no sea que esta mujer sea tanta molestia para mí, mejor le voy a conceder lo que me está pidiendo. Y dice la palabra de Dios que dice en el Señor, en el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará en responder tu milagro, hermano, hermana? Hermanos, el tiempo se ha acercado más que nunca. Y si tú ya llevas un proceso largo, tu milagro ya va a suceder. Lo que tú estás esperando va a suceder. Porque Dios es el que hace todo. Dios es el que toca los corazones. Dios es el que rompe las cadenas para que la gloria de Dios sea vista sobre esas vidas. Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, y vemos que este juez no era de cualquier juez.
dice que no temía a Dios, no respetaba a los hombres. Eso quiere decir que tenía que ver valentía en el hombre o en la mujer para poder acercarse al juez. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer fue firme en su fe, porque la fe te lleva adelante para alcanzar lo que esperamos, y sin dudar, no podemos dudar. Tremenda mujer, aunque no tenía hombre. Una vez más, como lo vuelvo a repetir, ella no tenía hombre a su lado, pero no miró lo que decía de este juez. No tenía. Ella lo que quería era ver su justicia. Eso quiere decir que dentro de su corazón ella creía que un día este juez iba a cambiar su no en un sí, pero eso que vemos que le hizo justicia fue porque no paró de persistir en su clamor. Y por eso que el Señor le decía al pueblo de Israel, le dijo a Jeremías, dile a mi pueblo que clame a mí, yo le voy a responder. Pero hay muchos que han dejado de clamar a Dios. Y por dejar de clamar a Dios es porque a veces también no hemos visto respuesta, porque han dejado de orar, han dejado de platicar con el Señor, han dejado de poner sus peticiones. Nosotros, hermanos, no podemos parar de orar y de poner nuestras peticiones a Dios, no podemos cansarnos. Al dejar eso es dejar tener fe en el Señor, que un día lo va a hacer. Pero si usted persiste, va a ver que un abrir y cerrar de ojos un día tendrá su bendición delante de usted. Estará una vez más, esa bendición estará en su casa. Pero persiste, no te canses, pelea. Mayor es el que está en nosotros. Él todo lo puede, todo es posible al que cree, dice la Escritura. Cuando vemos este juez duro, que era un gran problema para la mujer viuda, ahora la pregunta es, ¿cuál es para usted su situación que están pasando? Ustedes no pueden dejar de pedir, no pueden dudar de su fe en el Señor. El Señor dice en Mateo 7:7, pedid y os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá a su nombre. Entonces, hermanos, persistir en la oración y no darse por vencido no significa hacer oraciones repetitivas ni tener que acudir a reuniones de oración extremadamente largas, es decir, algo largo. La oración constante implica presentar continuamente nuestras peticiones ante Dios en nuestro diario vivir, confiando que nos responderá. Cuando vivimos por fe, no debemos darnos por vencidos. Es posible que Dios no responda inmediatamente, pero si eso sucede, siempre hay una buena razón. Cuando persistimos en la oración, crecemos en carácter, fe y esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Si un juez injusto está dispuesto a conceder una petición debido a la presión constante, ¿cuánto más hará Dios, quien es grande y bondadoso? Si sabemos que Dios nos ama, podemos estar seguros de que responderá a nuestras oraciones nuestro Dios. Él es grande, hermanos. No pierdan su fe. Todos estamos siendo probados, hermanos. Todos tenemos necesidades. Yo tengo necesidades grandes. Pero, hermanos, imagínense, uno como ministro tiene muchas cosas que hacer. Casa, trabajo aquí. Entonces, ¿usted cree que a veces yo no me agoto de cansancio? ¿Usted cree que yo a veces no deseo no trabajar y nomás dedicarme a la obra, preparo un poco lo de la casa y me dedico a enfocarme a buscar a Dios? Y ya de allí, cuando ya esté listo lo de Dios, hacer lo demás. Pero, hermanos, a veces uno va al trabajo, llega a la casa, tengo que hacer esto, atender llamadas, esto, lo otro. Y a veces voy a comer y una llamada, me voy a bañar, otra llamada. Ahí estoy, pero estoy tratando de hacer lo mejor para Dios. Y a veces cuando vengo a predicar, vengo bien cansado. Y a veces siento que no doy lo que tengo que dar. Pero eso no significa que la iglesia tiene que dejar de llamarme. Llámenme, hermanos. Para eso estamos. No estoy tratando de decir que no me turben. O eso es decir que no me llamen. Amén.
No es que me turben, hermanos, pero el que me turbe es el diablo. Pero ustedes sigan llamando. Salió tremendo la jugada ahí, hermano. Una porque... Pero hermanos, no, ustedes saben que nosotros les amamos. Nosotros siempre estamos orando por ustedes. Entonces, hermanos, el problema de los que claman por su necesidad o petición, tienen que tener en mente que siempre Dios va a contestar en su perfecto tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No nos cansemos de pedir a Dios, porque el Señor está escuchando tu petición. El Señor ya está mirando desde el cielo lo que estás pasando. Solamente mantén tu fe y no desmayes, dijo el Señor, como lo dijo en el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y siempre y no desmayar. ¿Cuántos desmayados habrá en estos tiempos en la iglesia, hermanos? Cuando digo desmayados, es decir que han dejado ya de orar, porque el que deja de orar está dormido, se durmió completamente en su desmayo. ¿Por qué? ¿Por qué será que se han desmayado? Porque no estaban pegados a la viña del Señor, no estaban pegados al Espíritu Santo, no estaban apegados a la palabra, poniéndola por obra. Por eso que el Santiago dice necesario no solamente ser oidores, sino hacedores, porque cuando somos hacedores de la palabra de Dios, hay algo poderoso que se activa en nuestras vidas cuando la aplicamos. Una, somos transformados por el poder de Dios. La otra, tendremos poder para resistir las guerras, las pruebas, los dardos. Cuando activamos la palabra de Dios en nuestra vida, estaremos conectados con el Espíritu Santo. Y dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Entonces seremos libres para seguir avanzando. Pero cuando hay alguien que está cautivo, no puede salir adelante. Yo les voy a decir, Pablo y Silas fueron cautivos en una cárcel, pero ellos eran libres en el Espíritu y siguieron orando y alabando al Señor con cadenas en sus manos y en sus pies. Y hay muchos hermanos que somos libres de pies y manos, pero son cautivos en el Espíritu, porque su fe ha bajado, porque no estaban bien conectados con Dios. Hermanos, ¿cuántas luchas has pasado? Y fíjate dónde estás. Por Dios. Muchos ahora están fuera del camino del Señor, ya no están en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque su fe fue quitada. El diablo de recién cuando yo me convertí me dijo, ay, yo te voy a quitar tu fe. Y sí me empezó a atacar, pero Dios me revelaba antes de los ataques que me venía un ataque. ¿Y qué significa eso? Que me tenía que preparar. Tenía que prepararme en oración y ayuno para poder resistir la prueba, la tormenta. Entonces, hermanos, si usted no ora, no ayuna, usted no va a poder ver la gloria de Dios. Y una de las cosas, su fe puede ser quitada. Podrá estar aquí, pero sin fe. Entienda eso. Puede estar aquí, pero sin fe. Y cuando alguien no tiene fe y aún está dentro de la iglesia, hermano, a veces por eso que están tan turbados y no han visto lo que anhelan ver. ¿Por qué? Porque no hay fe y dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Pero que si hay fe, vas a ver tu milagro y vas a ver tu persistencia, que tú no vas a bajar de buscarle, de adorarle, de seguir adorando su nombre. Entonces usted, hermano, tiene que pelear cada día, porque cada día tenemos una lucha, una prueba, una batalla que pelear. Entonces, hermanos, por eso dice la Escritura, hermanos, donde vemos mientras esperamos ver nuestras peticiones contestadas por fe, espero. Salmos 37:3 dice, confía en Jehová. ¿Y qué? Y hace el bien. Eso significa que hay muchos quizás han hecho el mal por dejar de confiar en Dios. Pero dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate, ¿qué? Asimismo en Jehová, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y por eso dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. Entonces, hermanos, yo no sé lo que le está pidiendo usted a Dios. Esta mujer viuda pedía justicia. Pero ¿cuál es tu petición ante Dios? ¿Qué es lo que quieres ver? Que se glorifique Dios en tu vida.
Vale la pena lo que le estás pidiendo. Porque dice la escritura que hay muchos que piden, pero piden mal. Espero que usted no esté pidiendo: quiero el iPhone 20 cuando venga, Señor. Señor, quiero la mejor corbata, Señor. No. Pida algo que edifique su vida espiritual. Eso es lo que dijo Jesús. Buscar el reino de Dios primero y su justicia. ¿Y qué? Y lo demás viene por añadidura. Después viene tu troca, después viene tu casa, después viene tu esposo, tu esposa, tus hijos. Amén. Pide lo que edifica tu vida espiritual, que glorifique a Dios y te fortalezca tu espíritu. Y lo demás viene, porque eso vale la pena, pedir lo que edifica tu vida para salvación. Porque lo más bueno y más grande que tenemos es la vida eterna en Jesucristo. Que no se pierda nuestra fe. Por eso que Jesús dice: hallará fe cuando Él vuelva. Pero ¿qué dice versículo 4 y 5? Una vez más, 4 y 5. Y Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré ¿qué? Justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, hermanos, usted tiene que ser así como esta mujer. Vaya con su Señor, vaya con su Padre Celestial y dígale: Señor, aquí sigo esperando por lo que te he pedido. Mi fe sigue firme y aferrada, que usted todo lo puede. Usted es el que toca corazones, usted es el que abre camino, usted es el que hace justicia, usted es el que hace todo posible para nosotros. Porque sin usted nada somos, pero usted es el grande en este lugar y en nuestras vidas. Dice, hermanos, ¿qué fue lo que hizo que este juez cambiara de parecer? Y fue la persistencia. Es un decir, la oración del justo puede mucho. Su oración puede mucho, hermanos. Tiene poder la oración. ¿Por qué? Porque cuando oramos, Dios trabaja. Cuando oramos, Dios actúa. Cuando Dios oye nuestra oración, Él está moviendo, está trabajando. Y a veces tenemos que tener paciencia y esperar en Dios, porque a veces nos desesperamos cuando no vemos nada, pero Dios está trabajando. Tenemos que dejar a Dios trabajar, pero no te canses de pedirle. No te canses de seguir clamando, porque eso te va a ayudar a seguir en tu salvación. Eso te va a ayudar a mantenerte caminando en el Señor, porque la fe es lo que nos ayuda a encaminarnos hacia adelante. Es un decir, había un enfermo y yo le decía cuando oraba cada vez por él: mantén tu fe, porque la fe te sostiene de pie en el espíritu. Pero hubo un momento cuando ese hombre parece que dejó su fe. Y ahora, hermano, un día lo miré. Muy mal, hermanos. Ya dejó de congregarse, ya no va a la iglesia. Ahora trabaja hasta para un DJ con uno del mundo. ¿Por qué? Porque la fe se le fue. La fe nuestra lo mantiene en este caminar. La fe te mantiene a hacer la voluntad de Dios. Te ayuda a trabajar para la viña del Señor. Hay muchos que, hermanos, le decimos sobre... Es un decir, si esta persona está pasando por un proceso. Y a veces Dios toca el corazón nuestro para decirle a un hermano, una hermana: ayúdanos a hacer algo. Y sabemos que está en un proceso y a veces no puedo. ¿Pero por qué? Porque a veces cuando dejamos la fe, el diablo ataca y los hace sentir indignos. Porque nos puede decir el enemigo: tu fe fue corta, no creíste en Dios. Hermanos, Pedro falló, David falló, ¿me entienden? Hombres grandes fallaron a Dios, pero ellos fueron restaurados cuando volvieron a Dios y clamaron: levántame. Confieso mi pecado delante de ti, porque mis huesos han sido consumidos por quedarme callado.
Y usted no se puede quedar callado, callada en su proceso, porque se puede consumir. Y David dijo, clama al Señor, alzaré mis ojos de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso usted no se puede quedar callada ni callado, porque puede ser consumido. Persista. Cuando usted persiste, va a tener las fuerzas del búfalo. Porque el Señor derramará una unción sobre usted, porque la fe hace que haya gloria en nosotros. Entonces usted tiene que seguir creyendo. Hay un pasaje del paralítico, cuando fue llevado a Jesús por 4 hombres, debido a la multitud, dice que abrieron un agujero en el techo, y la multitud era un obstáculo, dice en este pasaje, para recibir su milagro. Nuestro obstáculo, ¿qué puede ser? Falta de fe, falta de persistencia, desánimo, no creer, dudar. Quizás no soy digno para ver mi milagro. Tenemos que persistir y creer y tener fe que lo vamos a recibir en el nombre del Señor. Estos hombres no le importó la multitud. Eso es decir, no le importó el problema que estaban pasando. Y este hombre lo llevaron por fe, que Dios iba a hacer algo. Hasta se atrevieron a hacer un agujero en el techo. Y esa casa ni siquiera era de ellos. Imagínense, hasta endeudados iban a quedar ahí después de la sanidad. Pero cuando está Cristo, Cristo paga por nosotros. Dios siempre te va a bendecir, Dios siempre te va a sustentar, porque dice que la gloria de Jehová sustenta nuestras vidas. Porque Él es el Rey del oro y la plata, y estaremos en las riquezas de Cristo, porque somos coherederos de Él. Y por eso, hermanos, ustedes peleen la buena batalla y no desmayen. Hermanos, ya voy a terminar, hermanos. Son las, ¿qué? 4:30. Me quedan casi 2 horas, hermanos. Espérenme. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Les digo por qué 2 horas. Porque el otro domingo no va a haber servicios, o ahora se van a esperar aquí 2 horas. Para que vayan bien llenos, porque si no buscan a Dios allá en su casa, no se me vayan a secar. Llevan más extra pollo. Llevan aceite extra en sus vidas. Hermanos, no se preocupen, los restaurantes van a estar abiertos todavía. Gloria al Señor. ¿Qué dice? El versículo 6 y 7. Y dijo el Señor, oí lo que dijo este juez injusto. ¿Y acaso Dios no te hará justicia, iglesia, casa de oración? ¿Que clamas de día y de noche? ¿Se tardará tu Señor en responderte? Es una pregunta. ¿Se tardará tu Señor en responderte en tu petición? Bendito sea el Señor. Pues hay una cosa que tenemos que hacer, dice Pablo. Si se tarda el Señor, en Romanos 12:12 dice, tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Pero constantes en la oración, si es que se tarda el Señor. Entonces, ahí habla Pablo lo que dijo Jesús, persistir en la oración siempre. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Por qué fue que él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque no dejó de conectarse con el Señor en la oración. Por eso es que se mantuvo firme. Y cuando hay firmeza, hay gloria, hay milagros, hay prodigios. Las puertas están abiertas a tu favor. Que aunque el diablo te las cierra, pero Jehová tiene 7 puertas abiertas más para ti. Hermanos, el Señor es con nosotros hasta el fin del mundo, lo dijo. No teman, acordaos de las enseñanzas, dijo el Señor. Ay, pero hubo unas mujeres, hubo unos hombres que le seguían a Jesús. Y que cuando fue crucificado y llevado a la tumba, llegaron tristes a las casas, olvidándose de la promesa del Señor, que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Pero en esos 3 días, antes de los 3 días, estaban turbados, tristes. Se fue el Señor, ya no lo vamos a volver a ver. ¿Qué vamos a hacer? Así hay mucha iglesia ahora, en las pruebas y las luchas. Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo ese problema encima. Señor, ¿qué hago? ¿Y qué crees que está pasando? Te va a entrar desesperación, estrés, ansiedad. Y vas a estar así, te vas a volver loco, loca. ¿Y qué va a pasar? Te estás desconectando de tu fe. No puedes desconectarte de tu fe. Tú, cuando estés allí, Señor,
Yo he creído en tu palabra. Tú me has prometido en tu palabra que tú me vas a ayudar, que me vas a sustentar con la diestra de tu justicia, que si yo clamo a ti, tú me vas a responder, Señor, que si yo creo, yo veré tu gloria. Eso es tu caminar. Cuando estés en un problema, clamando, declarando la palabra del Señor para con tu vida. Y el diablo, por eso, cuando fue retirado de Jesús en el desierto, fue porque el Señor dijo, escrito está. Escrito está. Usted también diga, escrito está. Aunque yo estoy en este problema, pero escrito está que yo soy del Señor. Y que Dios me va a ayudar. La iglesia tiene que declarar la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Que nos da fuerza, nos da ánimo, nos da esperanza, nos mantiene la fe. Y usted tiene que mantenerse firme, aunque no vea nada, aunque no vea cambios, pero Dios un día lo va a hacer. Persista, porque ese juez duro fue tocado por la persistencia de esta mujer viuda. Usted persista en la fe. Ya voy a terminar, hermanos. Me quedan 5 minutos. Gloria al Señor. Nos fuimos adelantados en el futuro. Gloria al Señor. Dice la Escritura. ¿Y por qué constantes en la oración? Porque en la oración está la respuesta en Cristo Jesús. La importancia de no callar. Si todavía no vemos la respuesta a nuestras peticiones, porque David dijo, y lo vuelvo a repetir, por causa de su pecado que había cometido, y por no confesar, dice que el 32 de Salmos, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eso significaba que él gemía todo el día. Y dice que allí se envejecieron sus huesos, sus ganas de seguir adelante. Pero es un decir, si dejamos de orar, vamos a secarnos espiritualmente y no habrá fuerzas para seguir adelante en la fe en el Señor y para contemplar sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, la iglesia no puede estar callada. El trabajo del diablo es callarnos, pero el trabajo de Dios es que su nombre está glorificado. Gloria al Señor. Pues en el 18 dice, versículo 8, y voy a concluir, donde dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cuántos siguen teniendo fe, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer la obra en su vida? Gloria al Señor. Manténgase así diciendo amén. Que aunque a veces el enemigo quiere decir no, pero ese no se va a decir sí al final de todo. Porque la que tiene la última palabra se llama Jesús. A su nombre. Es una pregunta del Señor. ¿Seguiremos creyendo que Dios lo va a hacer? ¿Tendremos suficiente fe para agradar a Dios? Pues el Señor nos recuerda en el capítulo 18, 27 de Lucas. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Póngase de pie, iglesia. Si usted en su fe, quizás su fe ha menguado, ¿por qué no vienes al altar y dile, Señor, aumenta mi fe? Ayuda mi incredulidad. Porque así lo dijo aquel hombre que estaba necesitado de su hijo que fuera libre y que sus discípulos no pudieron expulsar al demonio. Dice que le dijo Jesús, aumenta mi fe y ayúdame en mi incredulidad. Hay veces que nosotros somos incrédulos, por eso es que no podemos ver su gloria. Porque todavía hay muchos Tomasitas en la casa de Dios. Pero Dios es grande, hermanos. Es un recordatorio. Dios va a actuar y lo va a hacer. Porque nada imposible hay para el que cree en Jesucristo. Él todo lo puede. No importa cuánto tiempo tengamos que esperar, pero vale la pena. Porque mientras esperamos, Dios está haciendo algo en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Nos está ayudando a mantener nuestra fe firme. Si estás pidiendo por algo, ¿por qué no pasas al altar y le dices, Señor, una vez más vengo ante ti poniendo mi petición? Y cuando tú sigues poniendo la misma petición, eso es tener fe de que un día Dios te va a responder. ¡Aleluya! No te canses de orar. No te canses de clamar a Dios. ¡Aleluya! Ven.
Dios va a derramar un toque especial en tu vida en esta tarde. Va a derramar una fresca unción de su Espíritu. Oh, sí, Señor.